Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la vida y obra de Anaxágoras. ¿Quién fue Anaxágoras? Fue un filósofo y naturalista griego presocrático que nació en Clazómenas, cerca de Esmirna, más o menos hacia 500 años antes de Cristo. Siendo de familia rica, Anaxágoras renunció a su herencia, dejando atrás todos estos bienes materiales y solo para dedicarse totalmente al estudio de la naturaleza. Anaxágoras se fue para Atenas en el año 480 a.C., en donde pasó 30 años y lo más probable es que gracias a él fue la llegada de la filosofía a esta ciudad, en la cual también estableció una escuela filosófica. Y así esta ciudad fue destinada a convertirse en un centro cultural y filosófico. A sus 20 años se fue para Atenas. Allá fue maestro y amigo de Pericles. Hoy en día también puede ser conocido como el filósofo que fue desterrado por decir que la luna no era un dios sino una roca. También debemos tener en cuenta que en esa época, hace tanto tiempo, los hombres empezaron a conocer el mundo, estaban las primeras sociedades y las primeras culturas, quienes obviamente tenían sus cuentos, sus mitos, sus dioses que para ellos explicaban su existir basado pues en seres imaginarios, que mágicamente podrían darles lo que es el sol, el agua, la lluvia, las estrellas, el trigo, entre otras cosas. Solo porque sí, aún no tenían ese pensamiento racional. La mayoría seguían creyendo que los dioses eran responsables de todos sus asuntos, o sea, literalmente todos. Era por eso que cada dios tenía un rol o característica especial, que cada característica explicaba la existencia humana en el universo. Bueno, al ser Anaxágoras un filósofo presocrático, ¿qué quiere decir presocrático? Quiere decir antes de Sócrates. Se sabe que los filósofos de esta época fueron prácticamente los primeros pensadores, considerados los fundadores de la filosofía occidental, aquellos que desmentían los mitos y leyendas a través de la razón y la observación empírica. Buscaban cuestionar el origen del ser, del mundo, del universo, de todo, pero obviamente con una mentalidad racional, y fue por todas las creencias mitológicas que tenían la mayoría de personas de esta época, que al ellos escuchar uno de los primeros pensamientos, por decirle lógicos, que a lo mejor estas personas era como una aberración, que quedaron sorprendidos y lo tomaron como una ofensa o un crimen, porque pues obviamente al ellos escuchar a Anaxágoras decir esto, para ellos era algo que iba en contra de sus religiones y de sus dioses, que por sus reglas y leyes le impedían a cualquiera ir en contra de cualquier teoría sobre el universo, que no fuera en torno a sus dioses. Bueno, por estas leyes, los primeros filósofos puede que hayan atravesado su peor época por ser pensadores con razonamiento. También se dice que a lo mejor lo que verdaderamente condenó a Anaxágoras fue su amistad con el gobernante de Atenas, quien pues en ese entonces era Pericles, que también era su discípulo, por decirle así. Al Pericles tener pues tanto poder, era obvio que como muchos gobernantes tenían enemigos, a quienes al no poder hacerle daño al mismo Pericles, buscaban a sus personas más cercanas. Fue por eso que Anaxágoras una vez estuvo en la prisión, de la cual pues Pericles lo sacó, pero pues aún así tuvo que verlo exiliado gracias a la ley. De la vida personal de Anaxágoras pues no se sabe mucho, pero pues sí se alcanza a saber sobre sus obras, su filosofía, bueno, algo que hablaremos más adelante. Filosofía de Anaxágoras. Anaxágoras es definido como un pensador pluralista. ¿Qué quiere decir pluralista? Eran esos filósofos que creían que el universo podría ser compuesto por varias cosas, quien decía que todo estaba conformado por varios elementos, los cuales eran llamados semillas.
unidas por el nous, dando lugar a todos los seres del mundo. Las semillas. Anaxágoras aseguraba que las semillas de todas las cosas estaban organizadas por el nous, una inteligencia cósmica. Para el nacer y morir no era como todos creemos, o sea, nada nace ni nada muere. Él dijo, nada nace ni muere, sino que hay mezcla y separación de las cosas que existen. El nous. Lo que él quiso dar a entender fue que nada está de la nada, sino que todo cambio tiene una composición o separación de los elementos. Esas semillas de las que Anaxágoras decía que eran según inmutables, eternas e infinitas, él dijo, todas las cosas estaban juntas en número y pequeñez. Mientras estaban juntas, ninguna de ellas podrían ser reconocidas a causa de su pequeñez. Antes de separarlos, no se podría distinguir ningún color, porque la mezcla de todas las cosas lo impedía. Entonces, lo que hizo el nous fue organizar las homeomerias. De esta forma, se convirtieron en mezclas bien ordenadas. Uno de sus fragmentos dice, en todas las cosas que se unen están contenidas muchas cosas, y de todo tipo y semillas de todas las cosas, con diversas formas, colores y sabores, y que así se formaron los hombres y todos los seres vivos.